Cuando hablamos del trauma, de la disociación y de los mundos internos más complejos formados por heridas internas, hay unas cuantas voces que han transformado realmente cómo entendemos, cómo trabajamos con ello. Cassie Steele es una de esas voces. Ella ha estado décadas trabajando con profesionales en todas partes del mundo, navegando la complejidad del trauma, la disociación y la identidad, con una profundidad, una claridad y una humanidad que es raro encontrar. Y no solo profesionales, sino también clientes. Para mí, esta conversación lleva consigo algo muy especial, y es que Cassie ha estado en nuestros congresos los últimos 4 años y cada vez aporta algo esencial, una forma de ver, de entender, que hace más profunda esta conversación. Y también hemos tenido el privilegio de viajar a Atlanta para hacer una formación con ella sobre disociación, que es un curso básico que yo recomiendo profundamente. Y en esta conversación vamos a hablar de vergüenza crónica, trauma crónico y disociación. Vamos a explorar una de las dimensiones más potentes y más ocultas del trauma. Cassie, es una alegría inmensa, es un honor tenerte aquí con nosotros otra vez. Gracias, Florence. Estoy muy contenta de verte de nuevo y de ser parte de este congreso maravilloso. Es tan importante tu voz para mí y yo creo que para la mayor parte de las personas que están hoy con nosotros en esta comunidad, aprendiendo cosas nuevas siempre. La vergüenza es algo que está muy relacionado con el trauma, pero cuando hablamos de ello, y sobre todo en el contexto de trauma, ¿cuáles son sus funciones principales? Sobre todo las funciones adaptativas que a veces pasamos por alto. Es una muy buena pregunta porque muchas veces pensamos en la terapia del trauma, en cómo librarnos de la vergüenza, pero lo que llamamos vergüenza adaptativa tiene una función verdaderamente importante. Es como una brújula moral, es como una orientación que nos ayuda a vivir de tal forma que somos parte de un grupo y de un funcionamiento, es una parte adaptativa del grupo. No nos gusta especialmente aquellas personas que no tienen vergüenza, que no son conscientes. Así que hay que recordar que la vergüenza es innata en todos nosotros y que lo que llamamos vergüenza adaptativa es como una barrera, ¿no? Es una protección muy importante para nosotros. Hablamos de vergüenza crónica. ¿En qué momento esa vergüenza pasa de ser algo adaptativo, como tú has dicho, a ser algo crónico? Incluso a una identidad. Cierto. Creo que hay una diferencia inmensa porque todos tenemos momentos de vergüenza. Esto es universal. Yo lo tengo, tú también, todo el mundo lo tiene. Y lo que hacemos, o lo que espero que hagamos, es aprender de eso. Y por lo general tenemos resiliencia, es decir, podemos volver, podemos recuperarnos. Bueno, siento vergüenza porque he hecho algo malo, pero bueno, voy a disculparme, no ha estado bien y ahora voy a volver a mi estado normal. Lo que pasa con la vergüenza crónica es algo muy diferente. La vergüenza crónica típicamente comienza en niños muy pequeños, incluso antes de tener lenguaje. Es una sensación sentida en el cuerpo antes de que se convierta en una conciencia cognitiva. Y esa sensación sentida tiene mucho que ver con una hipoactivación, con un apagón, con cerrarse. Y a nivel cognitivo, los niños pequeños que tienen vergüenza crónica empiezan a desarrollar su identidad y como parte de su identidad, la vergüenza es un tema fundamental. Su identidad se convierte en yo soy malo, yo no merezco la pena, esto es quien soy, en lugar de enfocarse en un conjunto de comportamientos.
en cierto sentido. Por eso los niños crecen bajo como la nube de los niños que han nacido bajo esa nube de negligencia y de trauma, se creen que son malos. Uno de mis clientes decía, yo nací malo. Otro me decía, yo no debería ocupar este espacio en este mundo, tendría que haber sido un aborto. Tienen esta sensación no solamente de yo soy malo o soy diferente o no merezco la pena, sino también ni siquiera debería estar vivo. Es esta sensación de aniquilación. Y eso es muy diferente de lo que experimentamos con una vergüenza adaptativa. Volviendo un poco entonces al tema, cómo la vergüenza crónica se relaciona con la disociación y sobre todo con el trauma complejo, porque también con el trastorno de identidad disociativo, que es una de tus especialidades. Bueno, en el campo del trauma siempre hemos pensado acerca del miedo. Por ejemplo, la defensa que tienen los animales de lucha, huida, parálisis o desmayarse tienen que ver con el miedo, pero la vergüenza es muy diferente. Y hemos llegado a entender que la vergüenza es un problema igual de grande, si no es que más, en el núcleo del trauma por el desarrollo, del trauma relacional. Esta idea de cómo la vergüenza se relaciona con la disociación tiene que ver con esta idea de yo soy tan mala o soy tan malo, no me puedo soportar, no aguanto, no me aguanto y tengo que alejarme de mí, no puedo tolerarme. Y entonces las personas pueden desarrollar esta división interna o esta separación interna entre la vergüenza hacia uno mismo, un yo que no puede, que tiene que esforzarse para seguir adelante con el día a día. Y claro, eso puede volverse mucho más complejo, obviamente, pero tenemos estas dos divisiones. Esta idea de me alejo de la vergüenza porque es intolerable, creo que está por debajo de algunas de estas divisiones cuando hay disociación. Y bueno, lo que me gusta buscar, no que me guste, pero lo que creo que es importante ver cuando estamos trabajando con un cliente disociado, cuando estamos trabajando con diferentes partes disociadas, es cómo cada parte gestiona la vergüenza, se defiende de la vergüenza, está sumida en la vergüenza, y luego tenemos formas muy diferentes de trabajar en lugar de enfocarnos simplemente en el miedo. ¿Dirías que cuando hay disociación o trauma complejo, y yo me imagino que siempre que hay trauma complejo hay algo de disociación, a lo mejor no hasta el punto de llegar a un trastorno disociativo de identidad, pero la disociación es parte del trauma complejo? ¿Dirías que la vergüenza siempre es un componente de esto? ¿100% vas a encontrar vergüenza? Ya sea en que tú hayas estado experimentando trauma o tengas clientes que hayan tenido esta experiencia de traumas potentes o complejos. Es una pregunta compleja porque yo no creo que puedo decir 100% con toda certeza, pero lo he visto en cada persona con la que yo he trabajado. Entonces, no me gusta, me gusta ser humilde y decir, esto es lo que yo he visto. Y es un problema que está por todas partes y además es un problema difícil. Es difícil trabajar con este problema porque no siempre ves la vergüenza en la superficie. Ves otras cosas, ves otros síntomas, ves otros problemas. Y cuando miras por debajo, lo que encuentras es la vergüenza.
Estoy segura de que si hacemos la pregunta a las personas que estamos aquí, ya seas terapeuta o seas una persona que simplemente estás aquí porque quieres aprender más acerca de lo que te pasa, estoy segura que yo nunca he visto un cliente que en un momento determinado de la terapia no haya mencionado sentir vergüenza o sentirse avergonzado o estar en contacto con las partes que más vergüenza le dan. Sí, yo he visto clientes que no lo reconocen, no reconocen la vergüenza porque están tan disociados de ello, pero quizá lo que muestren, por ejemplo, con la depresión crónica o idea suicida crónica y el tratamiento no llega y pueden mostrar también todo tipo de problemas relacionales. O, por ejemplo, autolesiones, sí, ideas suicidas, como hemos dicho, todo tipo de problemas que son muy típicos, que aparezcan en supervivientes de trauma, pero si no tratamos la emoción nuclear que está por debajo de esto, que es vergüenza crónica, quizá no alcancemos los resultados. ¿Y nacemos con vergüenza o esto es un constructo social? Creo que hay bastante evidencia de que es una emoción universal, es decir, que nacemos con ello, que es innato. Y en la psicología evolutiva hay ideas que sostienen que viene de esta combinación específica de jerarquía en los animales, donde está, por ejemplo, el perro que manda más y el perro que manda menos. Y esto puede venir, por ejemplo, de esta reacción de sumisión ante el dominante, porque las manifestaciones físicas de la vergüenza son, por ejemplo, girarte, no mirar, agachar el cuerpo, dejar de tener contacto visual. Todo esto está relacionado con ese estado de sumisión, con una postura de sometimiento, de sumisión. Y lo que pasa entonces es que caemos, digamos, en la escalera de la jerarquía. Yo soy menos que otras personas. Y, por supuesto, con los seres humanos, esto es mucho más cognitivo y es más social, y más relacional. No solamente es lo físico. Has dicho que hay una relación, hay una vergüenza relacional. ¿Puedes explicar un poco? Sí. Hay un par de cosas que son importantes a tener en cuenta. Una es simplemente cuando nos sentimos avergonzados o vergüenza, y me imagino que es diferente para cada uno de nosotros, no queremos estar en contacto con nadie. Queremos desaparecer. Queremos no ser vistos. Y este es el conflicto fundamental de la vergüenza, que es que quiero desaparecer, no quiero que me vean, no quiero que me reconozcan, pero por otro lado, claro que quiero y necesito que me quieran y ser aceptada. Y este es el problema fundamental. Por eso lo que vemos con frecuencia en la vergüenza no es la emoción en sí, sino defensas protectoras en contra de la vergüenza. Y esto se puede mostrar en las relaciones. Por ejemplo, cuando me siento avergonzada, a lo mejor me ataco. Oh, casi, eres la peor persona del mundo, de verdad. Vete al infierno. O si me estoy defendiendo de esa vergüenza, puedo decir, Florence, eres lo peor. De verdad, eres terrible. No sé cómo no te da vergüenza. Y entonces vas al ataque. Esa es una forma en la que las personas se defienden de la vergüenza, sobre todo en un entorno narcisista. Pero luego tenemos otras formas de defendernos de la vergüenza. Una es evitar situaciones, evitar relaciones donde pueda existir la posibilidad de sentir vergüenza. Puedes evitar, por ejemplo, hablar en público, o a lo mejor evitas una relación íntima profunda porque tienes esa sensación de,
Si mi pareja supiera quién soy yo de verdad, entonces me odiaría. Y son defensas ante la vergüenza. Y estas defensas, y quizá puedes nombrar también otras, hay señales, hay signos que nos puedan ayudar a reconocer que hay vergüenza en el sistema, en nuestro mundo interno o en nuestra psique o donde sea, nuestra referencia, ya sea sistema nervioso, mundo interno, sistema familiar interno, da igual, dentro. Pues algo he mencionado antes que es muy importante y es las partes que sienten vergüenza y las partes que te avergüenzan. Hay una dinámica siempre interna con la vergüenza y es que hay como el otro que te avergüenza. Cuando sentimos vergüenza, siempre nos vemos a través de los ojos de otras personas que nos están juzgando. Y a lo mejor eso no es preciso. A lo mejor simplemente es que yo me estoy creyendo que todo el mundo me está avergonzando. Se percibe así, pero siempre implica, digamos, un aspecto interno que nos hace sentir vergüenza, lo podemos llamar el crítico interna o la parte que nos avergüenza o esa parte de nosotros que dice, Kathy, eres una persona terrible, no mereces la pena. Y luego la parte de nosotros que recibe esa vergüenza, sí, tienes razón, soy una persona terrible. Y entonces desarrollo esa identidad, pero siempre hay una interacción interna entre el que avergüenza o la que avergüenza y la parte avergonzada. Cuando pensamos en tratar a personas que han sido avergonzadas, tenemos que abordar las dos cosas, no solamente la sensación de vergüenza, sino también la parte de esa persona que está creando esa vergüenza. Y tenemos que ver de dónde viene esto. A veces viene de constructos sociales, como por ejemplo nuestra apariencia, cómo nos vestimos y todas esas cosas externas, o si somos bonitos o no lo somos, o bellos o no lo somos, pero también todos estos mensajes que recibimos cuando somos niños. No eres suficientemente lista, no eres suficientemente rápida, no eres suficiente. Y entonces mantenemos esta escalera de la persona y siempre estamos intentando subir la escalera, pero siempre nos caemos hasta el fondo con la vergüenza. No sé si he respondido a tu pregunta del todo, pero esta es la dinámica interna. Sí, ¿cuáles son las señales que nos ayudarían a evaluar o a percibir si hay vergüenza y si tenemos que abordarla? Me gusta lo que has dicho de ese ciclo porque eso es lo que hace que sea más difícil trabajar con ello, porque a veces vemos la vergüenza, pero no vemos la parte que nos hace sentir vergüenza, no vemos cómo se van alimentando entre sí. Es como un ciclo. La vergüenza genera que te avergüenzan y esa parte que te avergüenza genera más vergüenza. Y muchas veces vemos a personas que están también avergonzando a los demás todo el rato. Es como una forma de no conectar con nuestra propia vergüenza. Ha sido mucho, he dicho mucho, pero sí, hay muchas cosas, pero en cierto sentido podemos como desglosarlo, dividirlo, ¿no? Y pensar, ¿qué síntoma tiene el cliente? Ya sea depresión, ansiedad, que no pueda dormir, problema con drogas, problemas con relaciones. Y entonces empezamos a pensar, ¿es posible que la vergüenza, y también otras cosas, por supuesto, pero que la vergüenza esté por debajo de todo esto? Y lo que yo veo típicamente en clientes que han sido avergonzados de manera crónica, primero es una presentación física. Es casi como si llegaran a la sesión con una cara sin expresión, una cara plana, sin contacto visual, respuestas mínimas, y tú piensas, bueno, a lo mejor esto es una disociación. Sí, claro, es disociación, pero
También puede ser disociación relacionada profundamente con la vergüenza. Así que yo miro la presentación física de la persona, miro lo fuerte que es el crítico interno de ese cliente, o como lo queramos llamar. Tiene nombres diferentes, por supuesto, pero ¿qué mensajes negativos están actuando en su cabeza y qué fuertes son? Y luego observo su capacidad para explorar experiencias internas, porque una de las defensas ante la vergüenza es decir, ¿vergüenza? No sé, a mí no me da vergüenza nada, no sé de qué estás hablando. Bloquear la conciencia de su propia conciencia y al hacer de su vergüenza, y a veces están bloqueando también otras muchas experiencias internas, así que hay una evitación de la experiencia interna. Y luego también observamos cosas como lo que tú comentabas, Florence. Por ejemplo, atacar a otras personas, que es una manera de evitar tu propia vergüenza, de proyectarla, de sacarla, de ponerla en otras personas. A mí no me da vergüenza. Tú eres el perdedor, tú eres el idiota, tú eres lo que sea. Y esto lo vemos típicamente en el narcisismo. Pero cualquiera de nosotros podríamos llevar a cabo este tipo de defensas por un momento, durante un periodo de tiempo corto, como algo normal. Aquí la cuestión es las personas que utilizan esas defensas ante la vergüenza todo el tiempo y que bloquean realmente otras experiencias. Pero sobre todo en el ámbito de las relaciones, pensamos en qué tipo de evitación es esta. Y podría ser a lo mejor que puede ser que sea tan extrema que la persona, por ejemplo, no quiera dejar su casa, no quiera salir de casa. Muchas veces lo que veo cuando hay casos de agorafobia o de ansiedad social es como una vergüenza subyacente, pero muy extrema, tan extrema que no quiero ni salir de casa. Pero también podría ser algo muy diferente, que enmascara de alguna manera, ¿no? Como yo salgo al mundo como si todo estuviera bien, todo es fantástico, tengo mucho sentido del humor, pero me estoy ocultando detrás de esa fachada y no estoy permitiendo que nadie se acerque mucho a mí. Y ese es un tipo de evitación diferente. Es mucho más sofisticada y mucho más difícil que el de la persona que hace esto y no quiero contacto visual y no quiero contactar contigo. Es como un continuo. Hay muchas preguntas con la definición de vergüenza y cómo se relaciona con el disgusto. ¿Está relacionado con ello? Porque esta es una de las emociones que conocemos. Y si hemos visto la película de Inside Out, lo vemos, ¿no? Como estas emociones que muestran en la película. Las emociones, digamos, fundamentales que tenemos. ¿Cómo se relaciona la vergüenza con el disgusto, por ejemplo? Pues de hecho, hay dos experiencias. Disgusto, del que hablamos mucho, pero luego está otra que es como el disgusto, por ejemplo, el gusto tiene que ver con el gusto, y el smell en inglés, o el desolfato o desolor, tiene que ver con algo muy primitivo a nivel físico. Y es que lo primero es que si algo te huele mal, se nos pone esta expresión facial como se te sube la nariz, los labios hacen este gesto. Pero si probamos algo, entonces tenemos una expresión facial muy diferente, que es como escupirlo, intentar expulsarlo. Pero cuando tenemos este dismell, este disgusto y esta sensación con el olor, se parecen mucho, porque al final se trata de intentar lidiar con algo que es muy desagradable, ¿no? Es muy venenoso en cierto sentido, pero a nivel psicológico, a nivel relacional, es diferente. Por ejemplo, creo que utilizamos el disgusto también cuando hablamos de ese
olor, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una clienta que cuando hablaba de su padre, que abusó de ella curvaba el labio así y era como si apestara, como si oliera mal, como si fuera un disgusto, supiera mal. Era como si de alguna manera rechazara eso. Entonces sí, el disgusto y el desolor, o el dismel en inglés, son parte de la vergüenza. Pero creo que también tenemos que hablar de la culpa aquí, porque se superponen mucho. Lo que vemos en la literatura, en los libros, es que, honestamente, hay muchas personas que tienen ideas diferentes en cuanto a cómo se relacionan. Por ejemplo, la distinción más simple es que la vergüenza tiene que ver con quién soy yo y la culpa con qué he hecho. Pero ¿qué pasa con esa persona que siente una vergüenza profunda acerca de por lo que ha hecho? Y se convierte en quién soy porque yo he hecho algo malo y esto es quién soy yo. Y está todo el tema del daño moral, ¿no? Yo he hecho algo terrible, soy una mala persona y me da vergüenza lo que ha hecho. Entonces, esa diferencia no siempre se sostiene. Alan Shore habla de esto, por ejemplo, como un proceso de desarrollo en el que la vergüenza es algo más joven, es una sensación sentida no verbal y la culpa es más como una expresión cognitiva de la vergüenza. Pero hay una diferencia que yo creo que sí que es importante. La gente como Paul Gilbert ha hablado de esto cuando hablamos de sistemas de motivación, que la culpa es parte del sistema del cuidador, del cuidado. Nos sentimos culpables cuando hemos hecho algo o hemos fracasado en hacer algo y eso hace daño a otras personas. Y la vergüenza tiene más que ver con el sistema del que he hablado antes, ese sistema jerárquico de dominancia, de sumisión. Y Paul Gilbert habla de intentar cambiar la vergüenza a la culpa, porque la culpa es más fácil de tratar, en teoría. No en la realidad a veces, pero es más fácil tratarla cuando puedes decir, bueno, pues he hecho algo malo, ahora puedo hacer una restitución, puedo disculparme, pero no puedes restituir nada ni disculparte por lo que tú eres o lo que sientes cuando tienes vergüenza. Hay muchas formas diferentes de pensar en esto porque es complejo. Y junto con eso, tú has hablado también de lo que aprendemos cuando somos niños, de cómo se nos ha criado. Hay algunas preguntas acerca de niños. Lo primero es, si nosotros no hemos tratado nuestra propia vergüenza, si no hemos trabajado sobre nuestra propia vergüenza, ¿podemos transmitirla a nuestros hijos? ¿Y qué pasa con la vergüenza crónica en los niños? ¿Podemos verla? ¿Cómo podemos ayudar a esos niños que están tan atrapados en ello? Bueno, son dos preguntas. Sí. Bueno, siempre digo que yo no soy experta en la infancia. Tengo niños y ahora tengo 4 nietos, pero no soy terapeuta infantil. Y sí, claro, yo creo que podemos transmitir a nuestros hijos lo que no esté sanado dentro de nosotros. Y no es que tengamos que sanarlo todo perfectamente, eso es imposible. Pero intentar alcanzar un lugar lo suficientemente bueno donde conoces tu propia vergüenza, la puedes reconocer. Por ejemplo, es tan fácil sentirte avergonzado como madre, padre o como abuelos cuando el niño está teniendo una pataleta y está expresándose como hacen los niños y momentáneamente te lo pierdes y dices, ¡qué horror! Soy un padre terrible, soy una abuela terrible. Pero esos son momentos que se pueden reparar. De lo que yo hablo es impedir que este problema sea crónicamente no reconocido o no abordado entre padres e hijos. Así que yo creo que es maravilloso, por ejemplo, que tenemos ahora libros para niños
que hablan sobre todo tipo de emociones, incluyendo la vergüenza. Tenemos esa película Inside Out, tenemos todo tipo de formas a través de las cuales los niños y los padres pueden crear conversaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si creces con padres con los que has podido hablar de la vergüenza? Probablemente esto no le ha pasado a nadie. Yo cuando crecí, por lo menos, era el dedo. Te tiene que dar que te dé vergüenza. ¿Cómo no te da vergüenza? Eso es lo único que yo sabía de la vergüenza. Y eso no hace que mis padres fueran malos padres, ¿no? No. Esto es lo que mis padres aprendieron de los suyos a su vez y utilizaban la vergüenza como para ponerte límites, ¿no? Pero utilizan la vergüenza para dirigir, para controlar al niño con la esperanza de que el niño salga bien. Y yo no creo que los padres entendieran, hasta hace muy poco tiempo, el impacto profundísimo que tiene la vergüenza sobre los niños y, por supuesto, sobre los padres. Así que yo creo que la psicoeducación, esta capacidad de como adultos, padres, profesores, terapeutas, de aprender algo sobre la propia vergüenza y cómo tener una disciplina de no sentirte avergonzado, una estructura para los niños. Eso es muy importante. Y no quiere decir que no vayas a poner estructura o que no pongas límites, pero que no sea una estructura para tus hijos basada en la vergüenza. Una de las cosas que muchos terapeutas pueden decir cuando un cliente está experimentando vergüenza, y a lo mejor esto lo hacemos incluso con nuestros hijos cuando somos padres, o a lo mejor lo hacemos como profesores, es: esto no es culpa tuya. A veces eso no profundiza en la vergüenza en lugar de aliviarla. Sí, toda esta idea de no deberías sentirte avergonzado, no es tu culpa, está muy bien. Es una herramienta psicoeducativa muy buena, sí, por dar un contexto, pero esperar que eso vaya a curar a alguien de la vergüenza es como querer llegar muy lejos. Una de las cosas que yo he aprendido, porque he tenido muy buena intención cuando he dicho: no, si esto no es culpa tuya, no tienes nada de lo que avergonzarte. Lo que pasa ahí es que el cliente sigue sintiéndose avergonzado y lo que estoy haciendo como terapeuta es abandonarle en su vergüenza. Básicamente le estoy avergonzando por sentir vergüenza. Claro, y yo cuando me di cuenta de eso, hasta me sentí yo avergonzada, quizá me hizo sentir mal, pero esta idea se puede llevar un poco más allá incluso. Eso no es tu culpa. No es algo por lo que debas sentirte avergonzado, pero sí que entiendo que sientes vergüenza, ¿verdad? Excuse me, let me take a little drink. Me encanta enseñar, pero mi voz ya no es como, ya no puede sostener tanto enseñanza. Pero aún así, tómate tu tiempo, bébete tu café, está todo bien. Es lo que es. Ahí es cuando tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y no sentirnos avergonzados, decir: bueno, pues a lo mejor ahora esto es así y ya está. Entonces, lo que queremos hacer a la hora de tratar vergüenza es, vale, un nivel de psicoeducación, pero entiendo que todavía sientes vergüenza. Y el cliente dice: sí, sé que no debería sentir vergüenza, pero sé que no es culpa mía, mi parte cognitiva la sé, pero yo siento como si fuera mi culpa. Como terapeutas y como seres humanos, tenemos que ir con esa sensación sentida que no se ajusta aquí con lo que hay aquí arriba. Porque a veces intentamos tanto el tratar la vergüenza a través de mensajes cognitivos
Y es que está en el cuerpo, está en la sensación sentida, está en ese crítico interno. Porque a veces, si yo le digo a una clienta o a un cliente, no es tu culpa, el crítico interno dice, bueno, ¿cómo que no? Claro que sí. Ella no lo sabe, no sabe de lo que está hablando, pero claro que es tu culpa. Entonces, a veces puede activar a ese crítico interno para ser todavía más duro con el cliente. Así que queremos entrar en la experiencia de la vergüenza, y una de las formas en las que yo lo hago de una manera más amable es no decir, cuéntame, ¿qué te hace sentir avergonzado? ¿Qué te da vergüenza? No, no es el contenido. O cuéntame cómo sientes la vergüenza, sino yo hablaré del resultado de la vergüenza. Pues parece que ahora te sientes tan desconectado, tan sola, que estás sufriendo tanto, tiene que ser te tienes que sentir tan sola. Cuéntame, háblame de esa soledad. Y entonces entras en la experiencia de la vergüenza por primera vez con el cliente. Estás en la habitación con la vergüenza por primera vez, porque no intentas romper la puerta, tirar la puerta abajo y decir, no, háblame de la vergüenza, cuéntame. No, qué doloroso, ¿no? Qué solitario, qué desconectado te debes sentir. Esa es una de las formas más importantes que yo he aprendido de acercarme a la vergüenza. Y luego, Florence, hay algunas experiencias que yo llamo antídotos para la vergüenza, que son muy buenos. Pues hablemos de esos antídotos para la vergüenza. ¿Cuáles son los más importantes en la práctica clínica? Hay una historia que es muy interesante en cuanto a los antídotos de la vergüenza. El antídoto no es amor exactamente, pero en los estudios antiguos, sobre todo analíticos, que en esa época eran sobre todo hombres, y no estoy haciendo de menos a los hombres, simplemente estoy dando un contexto histórico. En ese contexto histórico, y se hablaba mucho de la vergüenza en psicoanálisis, lo que es maravilloso, está muy bien, pero el antídoto, por decirlo así, era la competencia, el ser adecuado, el ser competente. Si eres competente, si eres adulto, si eres autónomo, entonces no vas a sentir vergüenza. Y uno piensa, bueno, pues qué bien, es maravilloso, pero ¿qué pasa en esos momentos, en los momentos en los que no soy competente, no soy adecuada? Entonces, gradualmente ha habido como una parte añadida a esta idea de sentir orgullo, un orgullo sano, obviamente, no un orgullo narcisista, sino un orgullo sano. Y es un poco como un niño que está montando en una bicicleta y está mirando, mira, mamá, mira lo que puedo hacer. Y está tan orgulloso. Esa sensación de orgullo, ¿no? Esa sensación sentida es natural y es sana. El ser competente en algo, el ser adecuado. Pero no solamente al hacer cosas, sino al ser. Yo soy competente, me puedo relacionar con las personas de una manera adecuada. Pero, de nuevo, fallamos. Somos humanos. Somos falibles. Entonces, ¿cómo vamos a abordar, cómo vamos a lidiar con la vergüenza cuando estamos en nuestra vulnerabilidad? Ahí es donde entra otro antídoto muy importante, que es la compasión. Yo puedo ser compasiva conmigo misma. Solo soy un ser humano. Y a veces soy un desastre. Lo intentaré corregir, pero compasión. Así que podemos tener orgullo, competencia, de ser adecuados, muy bien. Pero la compasión. Y junto con la compasión tenemos aceptación. Aceptación de que, bueno, fallamos y que somos humanos, no somos perfectos.
y no deberíamos esperar de nosotros ser perfectos. Y esto es una curva de aprendizaje, toda nuestra vida, de hecho. Y si nuestra crítica interna puede empezar a aceptar eso más, bueno, vale, pues ha sido un desastre, lo has estropeado, ¿qué podemos hacer? Pues venga, vamos a seguir adelante. Entonces, creo que siempre tiene que ver con reconectar con otros y luego en tu humanidad. Una de las cosas que me gusta mucho, Florence, de este congreso, de esta cumbre, es que tienes tanta humildad, tanta compasión. Estás creando un entorno, habéis creado un entorno donde las personas pueden sentir todos estos antídotos de la vergüenza. Es maravilloso. Y creo que hay otras cosas, por ejemplo, la sensación sentida de dignidad, que es parte también del ser humano. Yo soy inherentemente merecedor, simplemente porque soy humano. Y así es con todo el mundo. Esos son los antídotos. Gracias. Me conmueve lo que has dicho, la verdad, porque es parte de lo que estamos intentando crear aquí. Sí, pues creo que estás teniendo bastante éxito en ello. No tienes que ser perfecta. Lo sé. El perfeccionismo, el ser perfectos, es una pregunta. Muchos de nosotros hemos tenido. La vergüenza tiene que ver con el perfeccionismo o con el síndrome del impostor. ¿Hay alguna relación? Sí. Creo que parte del tema es qué es lo que viene primero. Hay un rasgo inherente hacia el perfeccionismo. Hay personas que son más perfeccionistas que otras. Yo tengo una dosis bastante elevada en mí misma que he mitigado, pero aún así es como si hago un curso, tengo que sacar sobresaliente. Si tengo que presentar algo, tengo que saberme todas las investigaciones. Pero a veces es absolutamente agotador esa sensación y es muy duro para una persona perfeccionista el juzgar qué es suficientemente bueno. Pero a mí me gusta pensar que he logrado bastante durante mis 70 años. Así que creo que el perfeccionismo sí lleva a la vergüenza y la vergüenza potencia, de nuevo es como un ciclo, potencia el querer ser más perfecto, porque si pudiera ser más perfecto no sentiría tanta vergüenza. Pero me avergüenzo por no ser tan perfecto y es un ciclo. Y al final el síndrome del impostor también, claro, que es como este perfeccionismo de esta sensación sentida de quién soy yo, lo que sé en relación con lo que yo debería ser ahí fuera. Y claro, por ejemplo, un recién terapeuta siempre tiene esto, porque hay tanto que no sabes cuando eres recién terapeuta, eres nuevo. Lo interesante, yo he visto, después de 70 años de estar en la Tierra, es que sigue habiendo tanto que no sé, pero puedo utilizar lo que sí que sé y puedo sentirme más cómoda con lo que no sé. No me tiene que dar tanto miedo el poder reconocer que no sé de lo que estoy hablando, porque me siento absolutamente cómoda diciendo, yo no tengo ni idea de esto, Florence, no lo sé, no puedo hablar de eso contigo cómodamente. O mira, esto es lo poquito que yo sé. Así que creo que al final se reduce a ser capaz de aceptar el hecho de que el ideal de lo que deberíamos ser no es algo que alcanzaremos nunca. Es una aspiración. Yo aspiro a eso, pero no espero ni mucho menos el ser perfecta. Lo que espero de mí misma es, en la medida de lo posible, excelencia. A mí me gusta la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia.
Seguro que las personas tienen a lo mejor otras palabras para ello. Gracias. Hay un aspecto que me gustaría que comentaras sobre la vergüenza y la culpa que podemos sentir en caso de incesto o de abuso en la infancia, porque muchas veces el incesto lleva a este trastorno de disociación o de identidad disociativa, o vemos que en clientes que tienen este tipo de disociación hay incesto. ¿Qué podrías decir acerca de esto? Una cosa de la que no hemos hablado es que la vergüenza crónica tiene bastantes funciones, y una de esas funciones es mantener lealtad hacia el abusador. Es decir, si yo puedo ser la mala, él puede seguir siendo bueno, porque yo no puedo soportar que mi padre o mi tío o mi abuelo o quien sea, quien hubiera sido, sea el malo. Necesito yo como niño o como niña tener un buen cuidador. Así que preserva la lealtad al convertirme a mí en la mala o en el malo. Y con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, el abusador no hace más que transmitir mensajes de es que no puedo resistirme, eres tan bella, tan guapa, o sea que soy yo el problema. O sabes que te gusta, esto te gusta, o sea, vuelvo a ser yo el problema. O si se lo cuentas a alguien, vas a ir a la cárcel o vas a ir al infierno. Entonces, algunos de los abusadores son bastante narcisistas y se les da muy bien proyectar su propia vergüenza en el niño o en la niña. Culpan al niño. A mí no me gusta especialmente esa idea de decir que esta vergüenza no te pertenece a ti, pertenece al abusador, porque el niño siente su propia vergüenza. Pero empezar a entender que hay parte de esto que se le ha proyectado encima, pero que aún así tienen que abordar su propia vergüenza. Entonces, esta es una función que tiene la vergüenza, y particularmente en relaciones traumáticas, el mantener la lealtad. Pero no sé si quieres hablar de esto, pero también hay otras funciones que tiene. Sí, queremos. La vergüenza es un inhibidor. Cuando yo siento vergüenza, no siento ninguna otra cosa. Y los clientes pueden aprender, y no hablo desde el punto de vista consciente, esto es más inconsciente, es más como un proceso intuitivo que tiene lugar. El cliente puede aprender a reprimir, a rechazar otros sentimientos no deseados o no aceptables. Por ejemplo, muchas personas sienten vergüenza en lugar de sentir enfado. Podemos ver esta dinámica tan interesante. Un cliente muy enfadado puede sentir mucha vergüenza. Un cliente muy avergonzado a lo mejor lo que siente es ira por debajo. Así que tenemos que echar un vistazo si hay una emoción que esté protegiendo de otra. Y esto es muy importante con clientes que piensen qué emociones o qué experiencias están rechazando o alejando. Y no en el sentido de reprimir, sino que es más como, porque la vergüenza no solamente reprime la ira, es que la vergüenza es una protección ante esa ira, pero también puede ser a lo mejor una protección ante el amor. Por ejemplo, personas que han sido avergonzadas de manera crónica, quizá quieran estar en una relación, pero cada vez que empiezan a acercarse empiezan a sentir vergüenza y se retiran, se retraen. Es un mecanismo de protección. No quiero que me hagan daño, no quiero acercarme mucho. Y en ese sentido es como un mecanismo de supervivencia protector. Entonces te puede proteger ante emociones
abandonadas, negativas como la ira o el enfado, o positivas como el amor. Es muy interesante. Muchas veces dices que trabajamos con la vergüenza de una manera segura, titulada, poco a poco, sobre todo cuando está muy dentro del cuerpo o estamos muy disociados. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esa vergüenza basada en el cuerpo cuando el trauma es preverbal? ¿Cómo? Yeah. Yes, and I think Yo creo que esto siempre es como una lucha, ¿no? Es cuándo y cómo titular. Titration en inglés, titular. Cuando hablamos de la vergüenza crónica, es que es un estado de abrumación crónica. En mi mente, a lo mejor otras personas no están de acuerdo, pero en mi mente, yo no iría a buscar recuerdos o memorias de vergüenza e intentar arreglarlo. Yo no lo haría porque muchas veces esas memorias, esos recuerdos que te dan vergüenza no son accesibles. No tiene que ver con el evento en concreto. Puede que sí, pero tiene más que ver con todo el entorno, con toda esa identidad. ¿Quién soy yo? Es mucho más complicado, mucho más que ir a un recuerdo concreto. Lo que yo hago es crear un espacio en el que el cliente se sienta seguro de manera relacional y físicamente, y donde hacemos como pequeñas experiencias que no sean abrumadoras. Y una de las cosas que hago, aunque suene un poco raro, es titular, ir poco a poco, observar la distancia en la relación, el espacio, ni muy cerca ni muy lejos. El cliente tiene que sentir que tiene un espacio adecuado. Para mí es un espacio colaborativo. Vamos a pensar en esto juntos, vamos a trabajar juntas en esto, vamos a ver juntos dónde podemos comenzar. Tú me cuentas, dime tú qué piensas. Y entonces vamos a probar con un poquito, vamos a probar poco a poco a ver cómo va. Por ejemplo, yo con un cliente a lo mejor voy a decir, a mí me gusta usar mucho la pendulación. Esto viene de Somatic Experiencing y de psicoterapia sensoriomotriz. Esta experiencia somática, y se experimenta la pendulación desde un estado sensación neutra positiva a una negativa, ida y vuelta. Y a lo mejor lo que hago es ir poco a poco, titulando, voy hasta como al límite, no de la vergüenza, pero como hasta el límite de esa soledad, por ejemplo. De la vergüenza todavía no, de esa sensación de soledad, de aislamiento, de lo que sea que se genera como resultado de la vergüenza. Voy ahí al borde, al límite, y luego vuelvo a este lugar que es o bien neutro, pues para personas que tienen una vergüenza extrema, muchas veces son incapaces de sentir experiencias positivas, así que empezamos con lo neutro. Aquí, por ejemplo, la punta de tu dedo meñique, que no sientes ni bien ni mal, es neutro. Así que vamos de uno a otro, vamos titulando, vamos poco a poco en la relación en ese sentido. Y también podemos utilizar ir poco a poco, acercarnos poco a poco a ese límite de esa soledad durante 10 segundos y volver, hacerlo poco a poco en cuestión de tiempo. Esa es una forma de hacerlo. Y voy a hablar de esto de ir poco a poco en la relación. Nos queda un minuto porque suena un poco contraintuitivo. Pues muy rápidamente decir que si nos acercamos demasiado en el trauma, hay una activación de que las relaciones no son seguras, porque acuérdate de que en el núcleo, en lo fundamental, hay tengo que apegarme, pero el apego es peligroso. Entonces, si estamos demasiado cerca o demasiado lejos, esto aumenta esa intensidad de ese conflicto. Y eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Sé que tenemos tanto que decir en cuanto a la vergüenza. Y es que
Tenemos que hacer todo un curso sobre la vergüenza. Si la gente quiere, tenemos un curso en inglés y en francés por ahora, que es evaluación y tratamiento de la disociación. Yo os lo recomiendo muchísimo. Creo que es uno de esos cursos que yo eché de menos el haberlo tenido cuando empecé mi carrera como terapeuta. Tú tienes libros, tienes tu página web, lo he visto también en el chat, que tienes enlaces, han puesto enlaces a tu trabajo. Estamos actualizando mi página web este año, maravilloso. Siempre, yo siempre aprendo algo contigo. Cada vez que estamos en una conversación, ya sea privada o pública, siempre es un placer tenerte y siempre es tan iluminador, tan amable y tan nutritivo. Muchísimas gracias. Gracias, Florence, por tenerme. Es un placer siempre. Y espero que esto sea útil para algunas personas que estamos aquí. Seguro que lo ha sido. Nos vemos el próximo año, sin duda. Para aquellos que sois regulares, que habéis estado a lo largo de todos estos años en el Congreso, ya la conocéis. Muchísimas gracias. Gracias a las intérpretes y gracias por ayudarnos a crear. Y todos vosotros en el chat, gracias a todas las personas que estáis en el chat escribiendo, co-creando este espacio seguro. De verdad lo puedo sentir. Muchísimas gracias.